Él está aquí. Lo sé. Él está aquí. Susurró Pilar para sí misma, acurrucada en la esquina del cuarto, abrazando el collar de su madre como si pudiera espantar los demonios que rondaban su mente. Afuera, el viento silbaba entre las flores secas del jardín, pero para ella era como si Leandro respirara justo del otro lado de la pared. El miedo ya no era un sentimiento, era una presencia. Densa. Palpable. Y esa noche, el silencio de la casa gritaba. Gritaba que algo horrible estaba a punto de pasar. En el jardín, envuelto por la neblina, Hugo caminaba despacio, con la linterna temblando entre sus manos sudorosas. «Si hay alguien ahí, sal», gritó, intentando sonar más valiente de lo que en realidad se sentía. Los arbustos frente a él se agitaron bruscamente, y se congeló. Su corazón palpitaba desbocado. ¿Un gato? ¿El viento? ¿O alguien que los estaba observando? El haz de la linterna solo mostró hojas agitadas, pero el aire traía algo peor que una amenaza física, era el olor del pasado acercándose, lejos. De allí, en un cuarto oscuro de un hotel en Salamanca, Leandro destrozaba todo. Espejos rotos, botellas en el suelo, y su grito resonando por las paredes: «Vas a ser mía, Pilar, cuéstelo lo que cueste». Su rostro deformado por la rabia, los ojos casi translúcidos de tanto odio. En sus manos apretaba una vieja foto de Pilar, manchada con su propia sangre. La obsesión se había convertido en locura. Y él ya estaba en camino. Pilar miró por la ventana y sintió que el mundo se detenía. Una figura de pie junto al portón. Oscura. Inmóvil. Observándola. «¿Leandro?», gritó, antes de caer de rodillas, ahogada por el pánico. Sus ojos se abrieron como platos, y el aire no llegaba a sus pulmones. Los recuerdos de los abusos, de las amenazas, de la huida, todo volvió como una avalancha. El pasado que tanto se esforzó por enterrar estaba de vuelta. Y quería sangre. Los niños escucharon el grito. Corrieron por el pasillo, los ojos llenos de terror. Miguel fue el primero en encontrar a su madre en el suelo, y la abrazó por la espalda, temblando. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Quién está ahí?», preguntó, sin saber que el monstruo que visitaba sus pesadillas estaba por cruzar la puerta principal. Y entonces, silencio. Solo el portón, iluminado por la luna, con esa figura inmóvil, observando. La cámara se acerca lentamente. Se escucha una respiración. Un crujido. La tensión crece. Y lo que sucede después, no lo vas a creer. Juan caminaba lentamente hacia el portón. Cada paso sonaba como un tambor sobre las piedras del jardín. Ya no confiaba en sus propios ojos. La silueta que Pilar había visto parecía haberse desvanecido, pero algo seguía allí. El aire era distinto. Más denso. Más frío. Al pasar junto a la estatua rota de la Virgen María, sintió claramente que esos ojos de piedra lo miraban. Como si el jardín, olvidado y sombrío, intentara advertirle de algo. Hugo, con la linterna temblando en la mano, se acercó a su padre. «¿Viste algo?», preguntó con el rostro pálido y los labios agrietados de tanto morderse por los nervios. Juan negó con la cabeza, pero sus ojos no podían apartarse del portón, como si esperara que algo emergiera de allí en cualquier instante. «Vuelve adentro. Quédate con tu madre», dijo con firmeza, intentando esconder el miedo que se colaba entre sus palabras. Dentro de la casa, Pilar balbuceaba nombres. «Él. Leandro, va a entrar, va a entrar». Miguel, aún en pijama, la abrazaba con fuerza, y sus ojitos buscaban a Juan a través de la rendija de la puerta. Pero fue la hija del medio, Elena, quien rompió el silencio. «Mamá, ¿qué es eso en el vidrio de la puerta?». Todos voltearon al mismo tiempo. Y lo vieron. Una marca. Una mano abierta, estampada en el vidrio esmerilado. Desde afuera, Juan corrió. Pero cuando llegó al portón, la marca ya no estaba. Nada. Ni un sonido. Ni una huella. Y aún así, esa sensación, como si alguien estuviera justo allí, entre las sombras de los árboles, observando todo. Como si el propio jardín guardara el secreto de aquel horror. Una memoria viva. Un eco del pasado. Hambriento de venganza. Y entonces, lo escuchó.
Un susurro. Muy cerca de su oído, pero sin nadie alrededor, ella es mía. Juan giró de inmediato, pero no había nadie. Solo el viento. Solo las flores marchitas agitándose. Pero desde ese instante, lo supo con absoluta certeza, el portón ya no era solo una entrada. Era un umbral. Y lo que estaba a punto de cruzarlo, nadie podría detenerlo. Leandro estaba en Salamanca, encerrado en una habitación de hotel decadente, donde el papel tapiz descolorido parecía gritar con él. El espejo del baño hecho trizas. La lámpara tirada en el suelo. Y su camisa blanca manchada de sangre. De su propio puño. Rompía cartas antiguas de Pilar, mascullando palabras como traición, huida y promesa. Su mirada perdida ya no era humana. Era la de una bestia al borde del abismo. Ella prometió, dijo que nunca me dejaría. Rugió, lanzando el portarretratos contra la pared. Era una foto antigua, de los dos cuando aún eran jóvenes. Cuando él todavía podía disfrazar la obsesión como amor. El marco se rompió, el vidrio le cortó la mano, pero no le importó. El dolor físico era el combustible que alimentaba su sed de venganza. Leandro ya no quería recuperarla. Quería poseerla. Someterla. O destruirla. Las horas pasaban, pero él no dormía. Solo murmuraba frases inconexas mientras rondaba por el cuarto como un depredador enjaulado. Sobre la cama, un mapa de la región de Granada, lleno de flechas y anotaciones en rojo. Sabía exactamente dónde estaba Pilar. Y esa noche, había decidido ir por ella. El jardín, el portón. Todo empieza allí, repetía, mirando el mapa como si fuera una profecía maldita. Y entonces, como si la ciudad misma escuchara sus pensamientos, las luces del hotel parpadearon. El televisor, apagado desde hacía horas, se encendió solo, mostrando estática. Y Leandro sonrió. Una sonrisa fría, torcida, completamente desprovista de humanidad. Agarró el abrigo, se peinó con las manos y salió, dejando tras de sí los restos de un hombre roto, y liberando la furia de un monstruo. Salamanca, con sus callejones estrechos y adoquines centenarios, quedó atrás. Pero no sin estremecerse. Aquella noche oscura sellaba un pacto, Leandro estaba en camino. Y esta vez, no regresaría sin Pilar. Viva o muerta. Mientras Leandro avanzaba rumbo a Granada, Pilar comenzó a escuchar cosas. No eran ruidos comunes, eran susurros, como voces escondidas dentro de las paredes de la casa. Pasó la noche en vela, sentada en el sofá con Miguel en brazos, mientras Juan revisaba cada rincón de la propiedad con la escopeta entre las manos. El silencio no era solo ausencia de sonido, era una presencia viva. Las mismas frases que Leandro le decía años atrás regresaban, como si brotaran desde su mente: eres mía. Siempre lo fuiste. Hugo, pese al miedo, decidió salir. Al jardín nuevamente. Cada paso que daba, el haz de luz revelaba algo distinto, una huella en la tierra húmeda, una flor arrancada, una cuerda colgando de un árbol. Nada tenía sentido, pero todo gritaba peligro. Al rodear la casa, un escalofrío le subió por la espalda. En el vidrio de la ventana de la cocina, otra marca de mano. Pero esta vez, más pequeña. Como la de un niño, dentro de la casa. Pilar tuvo un apagón. Un momento de desconexión. Estaba hablando con Juan, y de repente, se quedó en silencio. La mirada perdida. Las manos temblando. Él ya está aquí, Juan. Puedo oírlo. Juan se acercó, tomándole el rostro entre las manos. Soy yo, Pilar. Él no está aquí. Estoy contigo. Pero en el fondo, ni él mismo estaba seguro de poder afirmarlo. El teléfono sonó. Una sola vez. Juan corrió a contestar. Pero no había señal. Ninguna llamada registrada. Pilar fue hasta la puerta y la cerró con 7 vueltas de llave. Pero incluso cerrada, sentía que Leandro ya estaba dentro. No en cuerpo, sino en forma de trauma, de recuerdo. Él vivía dentro de sus miedos. Y eso era más peligroso que cualquier intruso real. Entonces, por un instante, todos los relojes de la casa se detuvieron. El tic-tac cesó. El tiempo se congeló, y en ese segundo eterno, una sombra pasó por la ventana, lenta.
arrastrada, como si anunciara el inicio del fin. La casa quedó en silencio tras el grito de Pilar. Un silencio que no traía paz, sino expectativa. Como si hasta las paredes contuvieran la respiración. Pilar, aún en el suelo, intentaba recomponerse mientras Juan la abrazaba, susurrándole que todo iba a estar bien, aunque ni él mismo lo creía. Pero fue cuando los niños aparecieron en el pasillo, que el verdadero pavor se instaló. Elena fue la primera. Sus ojos, siempre atentos, ahora estaban desorbitados, fijos en algo detrás de su madre. Mamá, él está ahí. La frase, dicha en un hilo de voz, heló la sangre de Juan. Se giró instintivamente, pero no vio nada. Aún así, lo sintió. Un escalofrío. Una presencia espesa en el aire. Como si alguien estuviera a escasos centímetros detrás de ellos. Miguel corrió y abrazó a Pilar por la espalda, llorando en silencio. No entendía todo, pero sentía. Los niños siempre sienten. El miedo es un idioma que los pequeños comprenden sin haberlo aprendido jamás. Pilar lo envolvió con sus brazos temblorosos, protegiéndolo como podía, aunque en el fondo, era ella quien más necesitaba ser protegida. Porque sabía que ese momento era solo el comienzo del ataque. Hugo llegó enseguida. Pálido, cargando la escopeta que Juan había dejado en la sala. Papá. Hay huellas en el pasillo. Juan miró. Era verdad. Huellas húmedas, que iban desde la puerta trasera hasta el centro de la casa. Huellas de botas, grandes. Las mismas que Leandro usaba cuando los perseguía años atrás. Pero la puerta trasera estaba cerrada, como entró, y entonces, el sonido, un susurro que venía del piso de arriba, 3 palabras que congelaron el alma de toda la familia: te encontré. Y entonces sucedió. Pilar, exhausta, se acercó a la ventana del salón mientras Juan y Hugo seguían patrullando. Sus ojos se fijaron en el portón. Y lo que vio hizo que su cuerpo se congelara por completo. Una figura. Inmóvil. En pie. Mirando. Directamente hacia adentro. La silueta de un hombre alto, con algo brillante en una de las manos. Pilar gritó, un grito desgarrador, instintivo, lleno de terror: Leandro. Cayó al suelo. Sus piernas ya no respondían. El collar de su madre se deslizó de entre sus dedos y rodó hasta debajo de la mesa. Miguel corrió hacia ella. Mamá, ¿qué pasó? Pilar intentaba respirar, pero era como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Temblando, extendió el brazo y señaló: en el portón. Él está ahí. Juan llegó corriendo. Al oír el grito, fue hasta la entrada, pero el portón estaba vacío. El candado seguía cerrado. Ninguna figura a la vista. Ni una sombra. Nada. Solo el crujir de las hojas y la luna proyectando siluetas retorcidas en las paredes. Pero algo había cambiado. La sensación ya no era solo de presencia. Era de invasión. Como si Leandro ya hubiera cruzado el límite entre el mundo exterior y su hogar. Hugo, pálido, apuntó con la linterna hacia una de las columnas del portón. Papá, hay sangre aquí. Juan se acercó. 3 dedos ensangrentados habían rozado la piedra fría. La marca se deslizaba lentamente, roja, como una advertencia. Pilar, aún en el suelo, murmuraba entre lágrimas: él va a entrar, nadie podrá detenerlo. Esa noche, el portón dejó de ser una barrera. Se convirtió en escenario de una amenaza viva. El umbral del reencuentro más temido, y lo que se ocultaba en la oscuridad, ya tenía rostro, ya tenía nombre, y estaba más cerca que nunca. Hugo apuntó la escopeta hacia el piso de arriba, pero sus manos temblaban. Papá, fue arriba, yo lo oí. Juan asintió con la cabeza y comenzó a subir, paso a paso, cada escalón crujiendo como si la casa misma protestara contra su avance. Pilar quería detenerlo, quería gritar, pero su voz no salía. El miedo era un ancla demasiado pesada. Miguel seguía pegado a ella. Elena, de la mano de su hermano mayor, miraba fijamente la escalera, como si ya supiera lo que los esperaba allá arriba. Cuando Juan llegó al último peldaño, la luz del pasillo titiló una vez, 2.3, y luego se apagó por completo. La oscuridad fue total. Ni siquiera la luna parecía tener el valor de entrar allí. Juan respiró hondo,
tanteando la pared hasta encontrar el interruptor. Clic, nada, otro intento, tampoco. Y entonces, el sonido. Una puerta. Abriéndose sola, allá arriba, abajo, Pilar también lo escuchó. Se incorporó con dificultad y cargó a Miguel en brazos. Nos vamos. Ahora. Pero al llegar a la puerta principal, no abría. La llave giraba, pero la cerradura estaba trabada desde dentro. Como si alguien, o algo, la sujetara del otro lado. Elena intentó abrir la ventana del salón. También estaba cerrada. Como si la casa hubiera decidido no dejarlo salir. Allá arriba, Juan lo vio. Una sombra cruzó el pasillo, de un cuarto a otro, demasiado rápida para ser humana, demasiado pesada para ser ilusión, y en el suelo, otra marca de mano, esta vez sobre la alfombra, con los dedos hacia adentro, como si alguien se hubiera arrastrado. De regreso, desde abajo, Hugo gritó. La luz volvió a parpadear, y por un segundo, todos los rostros se volvieron hacia la escalera. Una figura descendía los primeros escalones, envuelta en sombras. Pero antes de que pudiera ser reconocida, Juan apareció por detrás, gritando, «Apártense». Apuntaba con la escopeta, el corazón latiendo como un tambor en el pecho. Pilar tiró de los hijos hacia atrás, protegiéndolos como podía. La silueta se detuvo. Un silencio absoluto se apoderó de la casa, y entonces, desapareció como si nunca hubiera estado allí. Juan bajó corriendo, los ojos desorbitados. Lo vieron, ¿verdad? Alguien bajó. Pero todos estaban demasiado en shock para responder. Fue Hugo quien señaló la pared. El cuadro del salón está roto. Todos miraron. Un retrato antiguo de la familia, colgado allí desde hacía años, tenía un corte vertical en el centro, justo sobre el rostro de Pilar. Pilar cayó de rodillas. Aquello no era un susto cualquiera. Era un mensaje. Una advertencia directa de Leandro. Ya no solo rondaba, estaba diciendo, estoy aquí. Y ella es mi objetivo. Juan intentó contener la rabia, pero su mano temblaba. Agarró el retrato y lo arrojó al suelo. Los pedazos del marco se esparcieron como los fragmentos de una vida que se venía abajo. En ese mismo instante, todas las luces de la casa se apagaron nuevamente, pero esta vez, no volvieron. El generador no respondía, la linterna de Hugo parpadeaba. Agonizando, Miguel comenzó a llorar. Elena abrazó a su hermanito. Todo va a estar bien. Mamá nos va a proteger. Pero Pilar ya no estaba tan segura, porque en el fondo, sabía que Leandro no había venido solo a atemorizar, había venido a llevársela, y entonces, allá afuera, el portón se abrió solo, con un chasquido seco, ensordecedor. La casa, ahora estaba expuesta. Y el depredador, libre. Con el portón completamente abierto, Pilar lo supo, la última barrera había caído. Juan, ahora más desesperado que valiente, trancaba puertas, empujaba muebles, intentaba crear barricadas. No va a entrar. No va a entrar. Repetía. Como un mantra. Pero Pilar ya lo había entendido. Él no necesitaba entrar por la puerta, porque lo que buscaba ya estaba dentro. En el pasillo, un sonido metálico resonó. Algo cayó al suelo. Hugo corrió y encontró un objeto pequeño, redondo, una moneda antigua, de esas que Leandro usaba como llavero. Pilar la reconoció al instante, y rompió en llanto. Entró, Juan, ya entró. El reloj de la pared cayó solo. El golpe seco fue como un disparo. Miguel gritó. Elena comenzó a temblar, y de repente, todas las puertas interiores de la casa se cerraron al mismo tiempo. Boom. 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 El estruendo retumbó como ráfagas de escopeta. Pilar corrió hacia los niños. Juan apuntaba la escopeta en todas direcciones, pero no había nadie. Solo huellas, solo rastros, solo terror. En la sala, sobre el vidrio del estante, apareció una nueva inscripción, como si hubiera sido tallada con la punta de un cuchillo. 3 palabras, grabadas con furia: hora de volver. Era la frase que Leandro le repetía cada vez que ella intentaba escapar, años atrás, la frase que la encadenaba, la que la convertía en prisionera, y que ahora, en medio de esa pesadilla, la arrastraba otra vez al pasado que juró enterrar. Y entonces, el timbre sonó. El timbre sonó 1 vez, 2, 3 veces, y luego, silencio. Pilar se tapó la boca con las manos, las lágrimas cayendo sin control. Juan se posicionó frente a la puerta, la escopeta firme en los brazos, pero se notaba que dudaba. ¿Quién, en su sano juicio, tocaría el timbre de una casa donde nadie duerme? No la abras, suplicó Pilar. Juan, por favor, no la abras.
pero ya era demasiado tarde. La perilla giró sola, lenta, como si una fuerza invisible decidiera que ya era hora. La cerradura hizo clic, la puerta se entreabrió, y por un segundo que pareció eterno, todos contuvieron la respiración. No entró nadie, no se vio ninguna figura, pero en el suelo un sobre, dirigido a Pilar, papel antiguo, amarillento, su nombre escrito con la caligrafía de Leandro. Ella la reconoció al instante. Esa letra era un fantasma que siempre volvía. Juan tomó el sobre con la punta de los dedos. Pilar lo abrió con las manos temblorosas. Dentro, solo una foto de ella, durmiendo, tomada desde la ventana de su cuarto. Pilar cayó al suelo. El grito se le quedó atorado en la garganta. El mundo giraba a su alrededor. Miraba la imagen, intentando entender cuándo fue tomada. Pero no necesitaba pensarlo mucho. El pijama era el mismo de la noche anterior, la posición en la cama, idéntica. Leandro ya había estado ahí, ya había entrado. La casa nunca fue segura, y desde afuera, una risa, baja, grave, lenta. El sonido de la muerte, anunciando su llegada. Los pasos sobre el techo se intensificaban, rasguños, crujidos, algo que se arrastraba. Juan apuntaba la escopeta hacia arriba, tenso. Está intentando entrar por el desván. Hugo subió en silencio, con la linterna en mano. Cada escalón sonaba como el tambor de una guerra anunciada. Pilar se quedó en la cocina con Miguel y Elena, intentando distraerlos, pero sus ojos no se despegaban de la escalera. Cada sombra le parecía una amenaza. En el desván, la ventana estaba entreabierta. Hugo le empujó con cuidado. Nada, pero entonces, una silueta pasó corriendo por fuera, tragó saliva. Un segundo después, un estruendo abajo, en la planta baja. Entró, gritó Juan. Pilar corrió hacia la sala, el corazón en la garganta. La puerta trasera estaba completamente abierta, la cadena en el suelo, y una sombra cruzaba el pasillo, rápida, baja, como un animal acechando. Juan disparó, el estampido retumbó por toda la casa, pero al acercarse, no había nada, salvo huellas húmedas que llevaban hasta el cuarto de Pilar. Ella la siguió, entró despacio, la luz débil de la linterna temblaba en su mano, y allí, sobre la cama, el collar de su madre, abierto, roto, como si Leandro supiera exactamente dónde golpear. Pilar cayó de rodillas. Era como si él no solo hubiera invadido la casa, sino también su alma, y entonces, una respiración detrás de ella, lenta, caliente, se dio la vuelta, y lo vio, pero no gritó, porque el terror era tan absoluto, que ni el miedo logró salir. La noche parecía interminable, pero el tiempo avanzaba con su crueldad habitual. Pilar seguía sentada en el suelo, con la foto en las manos. Juan intentaba hablarle, pero ella ya no estaba allí. Había regresado, al pasado, al apartamento donde Leandro le encerraba, al día en que escapó por primera vez, al momento exacto en que él juró, vas a pagar por esto. Ella sabía que huir otra vez ya no era una opción. Él nunca se fue, susurró, como si hablara consigo misma, solo estaba esperando. Juan se arrodilló frente a ella. Estoy aquí. Vamos a salir de esto juntos. Pilar lo miró, y por primera vez en toda la noche, sus ojos cambiaron, del miedo a la determinación. Se puso de pie. No voy a correr más. Si quiere llevarme, va a tener que luchar por eso. Hugo lo escuchó todo, y por primera vez, vio a su madre como alguien invencible, no porque no tuviera miedo, sino porque estaba dispuesta a enfrentarlo, a pesar del miedo. Miguel la abrazó fuerte. No quiero que te lleve, mamá. Pilar besó su frente. Nadie va a separarme de ti, mi amor. Nunca más. Se reunieron en la sala, organizando un plan. Juan reforzó las ventanas y puertas con todo lo que pudiera hacer ruido. Hugo se encargó de las linternas. Elena escribió en un papel todas las salidas y rutas de escape. Ya no eran solo una familia, eran una resistencia contra el monstruo, pero Pilar lo sabía. El enfrentamiento era entre ella y Leandro, siempre lo fue, y entonces, un sonido en el techo, pasos, pesados, lentos. La casa estaba en ruinas, espejos rotos, puertas entreabiertas, y el olor del miedo aún impregnado en las paredes, pero había algo distinto en el aire, como si, por primera vez en años, Pilar pudiera respirar sin sentir que algo la observaba. Caminó hacia el jardín, ahora iluminado por el sol de la mañana, y dejó caer los restos del collar al suelo. Se acabó, murmuró, no con alivio, sino con el dolor de quien sabe que nada volverá a ser como antes. Los niños permanecían en silencio, cada uno procesando el trauma a su manera. Juan pasó su brazo por encima de Pilar y la atrajo hacia él. No hacía falta decir nada, habían vencido algo que nadie jamás entendería. No era solo un hombre, era un pasado entero, una sombra que durante demasiado tiempo gritó más fuerte que el presente. Leandro no se llevó a nadie, pero dejó cicatrices invisibles. Pilar sabía que, aunque la amenaza se hubiese ido, la lucha interior aún llevaría tiempo, pero ahora, ya no peleaba sola, ahora tenía un hogar, tenía
valor, tenía amor. En los días siguientes, Pilar escribió una carta, no para Leandro, sino para sí misma, una carta de perdón, por haber aceptado el silencio durante tanto tiempo, por cargar culpas que no eran suyas, y sobre todo, una promesa: nunca más sería prisionera de ningún miedo. Enterró los restos del collar en el jardín, junto a una flor nueva, plantada con sus propias manos, y por primera vez, sintió que el pasado estaba verdaderamente enterrado. Pilar se levantó lentamente, el collar aún brillaba bajo la luz temblorosa de la linterna. Detrás de ella, la sombra avanzaba, pero no corrió, no gritó, se dio la vuelta con firmeza. Se acabó, Leandro. La figura se detuvo, la voz de él, suave y escalofriante, llenó el cuarto. ¿Recuerdas lo que prometiste? Pilar lo miró fijamente, a esos ojos helados que alguna vez la destruyeron. Yo también hice una promesa, que nunca más tendrías poder sobre mí. Juan entró como un rayo, disparó, pero la figura se desvaneció como humo. La bala atravesó el cuarto vacío. Pilar cayó de rodillas, jadeando. Juan la sostuvo. ¿Estás bien? Ella asintió, pero ambos sabían que esto aún no había terminado. Leandro era más que un hombre, era una sombra, un trauma, un demonio que no necesitaba cuerpo para poseer. Miguel apareció en la puerta. Mamá, señaló, en la pared, escrita con sangre. Había una nueva frase: nunca fuiste la única. Pilar entendió. Leandro no quería solo llevársela a ella, quería llevarse a sus hijos también. No buscaba solo venganza, quería destruir lo que ella había construido. Y entonces, Pilar hizo lo impensable, tomó el collar, caminó hasta el espejo del salón, el mismo donde aparecían los mensajes, y lo que vio reflejado fue el rostro de Leandro. Detrás de ella, ella sonrió, con dolor, y dijo: si vas a llevarme, te irás solo. Y con fuerza. Rompió el collar contra el espejo, un grito desgarrador llenó la casa, el espejo estalló, las luces volvieron, y el silencio, por fin, cayó. Leandro había desaparecido, pero lo que quedó fue un vacío y cicatrices eternas.